Imagina un mundo dividido entre la fe y la idolatría, donde el pueblo de Dios está rodeado de caos y desesperanza. En medio de esta oscuridad, surge un hombre, no como un guerrero con espada ni como un rey con corona, sino como un humilde servidor de Dios, llamado a transformar vidas y demostrar que el Todopoderoso nunca abandona a los suyos. Este hombre es Eliseo, un simple agricultor que lo dejó todo cuando recibió un manto que cambió su destino para siempre. A través de él, Dios desató un poder tan grande que el aceite llenó vasijas sin cesar, los muertos volvieron a la vida y ejércitos enteros fueron cegados con una simple oración. Pero la historia de Eliseo no se trata solo de milagros. Es una historia de fe inquebrantable, obediencia radical y compasión en acción. Eliseo no buscaba fama ni gloria. Su vida era un reflejo del carácter de Dios, mostrándonos que incluso en los momentos más oscuros, Él está obrando. ¿Quieres saber cómo un hombre común se convirtió en un profeta extraordinario, impactando no solo a su tiempo, sino a las generaciones venideras? Entonces prepárate, porque la historia de Eliseo no solo es inspiradora, es un desafío para todos nosotros a vivir con propósito, fe y valentía. Recuerdo ese día como si fuera ayer. La tierra estaba fresca, y el sonido de los bueyes trabajando resonaba en el aire. Yo estaba detrás del arado, guiando a las yuntas, concentrado en la rutina que conocía tan bien. Pero lo que ocurrió ese día cambió mi vida para siempre. De repente, lo vi, un hombre caminaba hacia mí desde la distancia. Había algo en su andar, en su porte. Era como si todo a su alrededor quedara en silencio. Y cuando llegó hasta mí, no dijo nada. Simplemente tomó su manto y lo colocó sobre mis hombros. En ese momento, sentí algo indescriptible. No era solo un manto, era un llamado. Era como si el peso del mundo, o tal vez del cielo mismo, hubiera caído sobre mí. Lo miré, y supe que él era Elías, el profeta de Dios. No necesitaba explicaciones, sabía lo que significaba este gesto. Dios me estaba llamando, y yo no podía ignorarlo. Corrí tras él, dejando atrás el arado y los bueyes, y le dije, «Permíteme despedirme de mi padre y mi madre, y luego te seguiré». Elías, con una calma que nunca olvidaré, me respondió, «Ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo?». Sus palabras me hicieron pensar, este no era solo un cambio de vida, era un sacrificio. Volví a casa, pero no para quedarme. Tomé los bueyes que usaba para trabajar y los sacrifiqué. Quemé el arado para cocinar su carne y la ofrecí como un banquete para mi familia y mis vecinos. Fue mi manera de decirle a Dios, «Estoy listo. No hay vuelta atrás». Dejé todo, mi hogar, mi familia, mi comodidad. Y me convertí en siervo de Elías. A donde él iba, yo iba. Aprendí de sus palabras, de sus acciones, y vi cómo Dios obraba a través de él. Pero en mi corazón sabía que este llamado era más grande de lo que podía imaginar. Mi vida ya no era mía, ahora pertenecía a Dios y a su propósito. Sin embargo, lo que no sabía era que mi tiempo con Elías sería breve, y que el día en que sería arrebatado cambiaría mi destino para siempre. Pasaron los años, y cada día al lado de Elías era una lección, una prueba y una revelación. Su conexión con Dios era algo que solo podía describirse como celestial. Pero hubo un día en particular en que todo cambió, y aunque lo veía venir, no estaba preparado para lo que sucedería. Ese día comenzamos un viaje, y desde el principio supe que algo especial estaba a punto de ocurrir. Caminábamos juntos, y él me dijo algo que no esperaba, «Quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel». Pero ¿cómo podría dejarlo? ¿Cómo podría separarme del hombre que me había enseñado tanto, que me había mostrado el poder y la gloria de Dios? Lo miré y respondí con determinación, «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». Así que seguimos juntos a Betel. Allí, los hijos de los profetas se acercaron y me dijeron en voz baja, «¿Sabes que hoy Jehová quitará a tu señor de sobre ti?». Lo sabía, pero no quería escucharlo. «Sí, lo sé». «Callad», les respondí. Pero eso no era todo.
De Betel, Elías me pidió que me quedara, porque Dios lo enviaba a Jericó. Y de nuevo, mi respuesta fue la misma: no lo dejaría. A donde él fuera, yo iría. Llegamos a Jericó, y los hijos de los profetas nos dijeron lo mismo. Yo callé sus palabras, porque mi corazón estaba pesado. Sabía que el momento estaba cerca. Finalmente, llegamos al Jordán. Allí, Elías hizo algo que jamás olvidaré. Tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. Estas se abrieron, dejando un camino seco para que ambos cruzáramos. Mientras caminábamos, mi mente estaba llena de preguntas, pero antes de que pudiera decir algo, Elías se detuvo y me miró. «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado de ti», dijo con una calma impresionante. Sentí un peso en mi pecho, y con valentía respondí: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Elías me miró fijamente y dijo: «Cosa difícil has pedido. Pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no». Entonces, mientras caminábamos, ocurrió lo que ningún hombre podría imaginar. Un carro de fuego, con caballos de fuego, descendió del cielo, separándonos a los dos. Yo vi cómo Elías, mi maestro, mi guía, era llevado en un torbellino hacia el cielo. Mi corazón estaba lleno de emociones: tristeza por perderlo, asombro por el milagro y una profunda sensación de responsabilidad. Vi su manto caer al suelo, y sin dudarlo, lo recogí. Sabía que este era el comienzo de mi misión. Cuando recogí el manto de Elías, sentí el peso simbólico de lo que significaba. Este manto no era solo un pedazo de tela, era la representación de la misión que ahora me pertenecía. Elías se había ido, pero su espíritu y su legado vivían en mí. Era el momento de comenzar, y Dios me daría la confirmación que necesitaba. Me acerqué al río Jordán, donde habíamos cruzado juntos. Sosteniendo el manto, lo doblé como lo había hecho mi maestro y lo golpeé contra las aguas. «¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?», clamé. Y en ese momento, las aguas se dividieron, abriéndose a ambos lados, justo como lo hicieron para Elías. Crucé en seco, y los hijos de los profetas, que estaban observando desde lejos, dijeron: «El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo». Pero no había tiempo para detenerme a pensar. Al llegar a Jericó, me encontré con un problema urgente. Los hombres de la ciudad vinieron a mí, desesperados, diciendo que el agua de su manantial estaba causando enfermedad y muerte. Sabía que Dios me había llamado para ser un instrumento de bendición, así que tomé un poco de sal, y en el nombre de Jehová, la arrojé al manantial. Al instante, las aguas fueron sanadas, y hasta hoy siguen siendo limpias. Sin embargo, no todos entendieron el peso de mi misión. Al salir de allí, un grupo de jóvenes comenzó a burlarse de mí, gritando: «¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo!». No se trataba solo de insultos personales. Estaban menospreciando el llamado de Dios sobre mi vida. Clamé al Señor, y 2 osos salieron del bosque y los atacaron. Fue una lección contundente. El llamado de Dios es serio, y su misión no debe ser tomada a la ligera. Estos primeros milagros no eran para glorificarme a mí mismo, sino para demostrar que Dios estaba conmigo, así como estuvo con Elías. Pero sabía que esto era solo el principio. Mi camino estaba apenas comenzando, y las demandas de ser profeta del Dios Altísimo no harían más que aumentar. Mientras seguía adelante, un nuevo desafío me esperaba: una viuda en extrema necesidad. Dios usaría este encuentro no solo para mostrar su provisión, sino para recordarme que Él siempre cuida de los suyos. Fue en uno de mis viajes cuando una mujer viuda se acercó a mí, desesperada y al borde de las lágrimas. Su voz temblaba mientras explicaba su situación. Su esposo, un hombre que había sido fiel siervo de Dios, había muerto, y ahora los acreedores amenazaban con tomar a sus hijos como esclavos para saldar la deuda. Mi corazón se conmovió profundamente. Esta mujer no solo había perdido a su esposo, sino que estaba a punto de perder a su familia. Le pregunté: «¿Qué tienes en tu casa?».
Su respuesta fue tan humilde como su situación. Tu sierva no tiene cosa alguna en casa, sino una vasija de aceite. Esa pequeña vasija sería suficiente en las manos del Dios de provisión. Le di una instrucción que al principio pudo haber parecido extraña. Ve y pide vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, muchas. Luego entra en tu casa, cierra la puerta detrás de ti y tus hijos, y comienza a llenar las vasijas con ese aceite. Ella obedeció sin cuestionar. Junto a sus hijos, comenzó a recolectar vasijas de todos los que conocía. Cuando las tuvo todas, cerró la puerta, y en la privacidad de su hogar, comenzó a ver el milagro. Vertió el aceite en la primera vasija, y éste no se detenía. Llenó una tras otra, y el aceite seguía fluyendo. Finalmente, cuando no quedaron más vasijas, el aceite cesó. Salió emocionada y me contó lo que había sucedido. Le dije, ve, vende el aceite, y paga a tus acreedores. Tú y tus hijos viviréis de lo que quede. Ese día no solo vio la provisión de Dios, también entendió que Él nunca abandona a los que le son fieles. A través de este milagro, aprendí que incluso en medio de la pobreza y la desesperación, Dios obra de maneras que desafían toda lógica. Pero mi camino no terminó allí. Poco después, conocí a una mujer sunamita cuya historia marcaría mi vida con una mezcla de alegría y dolor. En ella, Dios me mostró que sus promesas trascienden la muerte misma. En mi recorrido, conocí a una mujer notable en Sunem. Era una mujer adinerada, pero su corazón estaba lleno de generosidad y fe. Insistió en que comiera en su casa cada vez que pasara por allí, y pronto me di cuenta de que esta familia era diferente. Su bondad era tan evidente que incluso construyeron una habitación en su casa para mí, con una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que tuviera un lugar donde descansar durante mis viajes. Un día, mientras descansaba en esa habitación, me pregunté cómo podría retribuirle su generosidad. Llamé a mi siervo, Giezi, y le pedí que averiguara qué necesitaba esta mujer. Pero cuando le pregunté directamente, ella respondió con humildad, yo vivo en medio de mi pueblo. Parecía no necesitar nada, pero Giezi notó algo. Ella no tenía hijos, y su esposo era anciano. Entonces le hice una promesa que sabía venía directamente de Dios. El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Sus ojos se llenaron de incredulidad, y me dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Pero la promesa se cumplió. Al año siguiente, ella tuvo un hijo, tal como le dije. Sin embargo, la alegría no duraría para siempre. Un día, años después, mientras el niño trabajaba en el campo con su padre, comenzó a gritar, «¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza!». Lo llevaron a casa, y su madre lo sostuvo en sus brazos hasta que murió al mediodía. El dolor en su rostro cuando vino a buscarme era indescriptible. Ella no pronunció una sola acusación, pero su mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. Volví con ella a Sunem y subí a la habitación donde el cuerpo del niño estaba tendido. Cerré la puerta, me arrodillé, y clamé al Señor con todo mi ser. Luego me tendí sobre el niño, boca a boca, ojos a ojos, manos a manos, y el cuerpo del niño comenzó a calentarse. Lo hice una vez más, y finalmente, el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Lo llevé a su madre, y su rostro se transformó en una mezcla de asombro y gratitud. Este milagro no fue solo un acto de poder, fue un recordatorio de que Dios no olvida sus promesas, incluso cuando parece que todo está perdido. Después de este evento, sabía que mi misión aún no había terminado. Más pruebas de fe y milagros me esperaban, incluida una hambruna en la que Dios nuevamente mostraría que su provisión nunca se agota. Fue un tiempo de gran hambre en la tierra, y el pueblo sufría enormemente. En medio de esta crisis, me encontraba con un grupo de profetas reunidos. Uno de ellos, con la mejor intención, salió al campo a recoger hierbas para preparar un guiso, pero sin saberlo, trajo una planta venenosa. Cuando se sirvió la comida, comenzaron los gritos, «¡Varón de Dios, hay muerte en la olla!». Me levanté de inmediato.
Sabía que Dios era capaz de transformar cualquier situación, por difícil que pareciera. Pedí un poco de harina, la cual arrojé a la olla, y declaré: «Servid para que coman». Al probar el guiso, estaba limpio y seguro para comer. Una vez más, Dios demostró que incluso en medio del peligro, Él podía proveer seguridad y sustento. Poco después, llegó un hombre de Baal-Salisa trayendo 20 panes de cebada y algo de grano fresco. Pero frente a la multitud, aquello parecía insignificante. «¿Cómo podré dar esto a 100 hombres?», me preguntaron. Mi respuesta fue sencilla: «Da a la gente para que coma, porque así dice Jehová, comerán y sobrará». Obedecieron, y los panes y el grano fueron suficientes para todos. De hecho, sobró comida, tal como el Señor había dicho. Este milagro no solo alimentó a los hambrientos, también fortaleció la fe de todos los que presenciaron cómo Dios puede multiplicar incluso lo más pequeño cuando se confía en Él. Pero estos eventos no eran solo lecciones para los demás, también eran un recordatorio constante para mí de que Dios estaba en cada detalle. Ya fuera en una olla de guiso envenenado o en unos pocos panes de cebada, su mano siempre estaba presente, proveyendo y restaurando. Sin embargo, mi misión no terminaba ahí. Aún había más personas que necesitaban experimentar el poder transformador de Dios, como Naamán, un hombre cuyo orgullo casi le impide recibir la sanidad que tanto buscaba. Fue en esos días cuando Naamán, comandante del ejército sirio, vino a mí. Su reputación lo precedía, un hombre poderoso, respetado por todos y temido por muchos. Pero detrás de su armadura y su autoridad, había una realidad que no podía ocultar. Padecía lepra, una enfermedad que ni su poder ni sus riquezas podían curar. Llegó a mi puerta con un gran séquito, cargado de regalos, esperando una solución inmediata. Pero no lo recibí en persona. Envié a mi siervo con un mensaje claro: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará, y serás limpio». La reacción de Naamán fue, cuanto menos, inesperada. Enfurecido, exclamó: «¿Acaso no hay ríos mejores en Damasco, como el Habana y el Farfar? ¿Por qué tengo que sumergirme en las aguas de Israel?». Su orgullo estaba herido. Para un hombre acostumbrado a órdenes rápidas y resultados inmediatos, la idea de humillarse lavándose en un río extranjero era inaceptable. Estaba dispuesto a marcharse, pero sus siervos lo persuadieron: «Padre mío, si el profeta te mandara algo grande, ¿no lo harías? Cuanto más si solo te dice: lávate y serás limpio». Esas palabras, simples pero sabias, parecieron calar en su corazón. Naamán finalmente se dirigió al Jordán. Lo vi sumergirse una vez, luego otra y otra más. Al principio, no parecía haber ningún cambio. Pero al salir del agua por 7ª vez, ocurrió lo impensable. Su piel estaba limpia, como la de un niño. Ya no quedaba rastro de la lepra. Cuando regresó, su rostro era diferente. No era solo su piel la que había cambiado, algo en su corazón también había sido transformado. Se postró ante mí, declarando: «He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel». Quería darme regalos en gratitud, pero no acepté ninguno. Quería que entendiera que este milagro no era obra mía, sino del Dios vivo. Este milagro no solo sanó a Naamán físicamente, también curó su alma. Le mostró que la verdadera grandeza no está en el poder humano, sino en la humildad y la fe en Dios. A medida que continué mi misión, me di cuenta de que las guerras de Israel también serían un escenario donde Dios mostraría su poder. Sus profecías guiarían al pueblo y protegerían a su nación de formas que nadie podría imaginar. Las guerras siempre han sido un escenario de caos y desesperación, pero también un lugar donde el poder de Dios se manifiesta de maneras asombrosas. Mi papel como profeta no era tomar una espada, sino ser un instrumento de guía y protección para el pueblo de Israel. Recuerdo cuando los ejércitos de Moab se rebelaron contra Israel. El rey Joram, junto con los reyes de Judá y Edom, se unieron para enfrentarlos, pero pronto se encontraron en problemas. No había agua para los ejércitos ni para los animales. Desesperados, buscaron una respuesta,
y fue entonces cuando acudieron a mí. Al principio, dudé en ayudar al rey Joram debido a su idolatría, pero por respeto al rey Josafat de Judá, consulté al Señor. Le pedí a un músico que tocara, y mientras lo hacía, la mano de Dios vino sobre mí. Les di un mensaje que parecía contradictorio: haced en este valle muchas zanjas. No veréis viento ni lluvia, pero este valle se llenará de agua, para que bebáis vosotros, vuestros animales y vuestras bestias. Y así fue. Al día siguiente, el agua llenó las zanjas, salvando a los ejércitos. Pero el milagro no terminó allí. Los moabitas, al ver el agua bajo el sol de la mañana, pensaron que era sangre y creyeron que los reyes habían peleado entre sí. Corrieron hacia el campamento creyendo que sería fácil saquear, pero los ejércitos de Israel estaban listos y los derrotaron. Otro momento que nunca olvidaré fue cuando el ejército de Siria se movilizó para capturarme. Mi siervo estaba aterrorizado al ver la gran multitud que nos rodeaba. Pero le dije con calma: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Oré para que sus ojos fueran abiertos, y entonces lo vio. El monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor nuestro. Cuando los sirios avanzaron, oré de nuevo, y Dios los cegó. Los conduje directamente a Samaria, donde pudieron ser exterminados, pero en lugar de eso, les ofrecimos pan y agua. Ese acto de misericordia desconcertó tanto a los sirios que cesaron sus incursiones por un tiempo. A través de estas experiencias, aprendí que la guerra no siempre se gana con espadas y arcos, sino con fe en el Dios que puede derrotar ejércitos enteros con su palabra. Pero sabía que mi tiempo en esta tierra no sería eterno, y pronto enfrentaría el final de mi misión, entregando una última profecía. Con los años, mi cuerpo comenzó a debilitarse, pero mi espíritu permanecía firme en la misión que Dios me había dado. Sabía que mi tiempo estaba llegando a su fin, pero también sabía que aún tenía un propósito que cumplir. Incluso en mi lecho de muerte, el llamado de Dios seguía vivo en mí. Fue en esos días que el rey Joás de Israel vino a verme. Su rostro estaba lleno de preocupación, y su voz temblaba mientras me hablara lloraba. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Sabía que su clamor no era solo por la amenaza militar que enfrentaba Israel, sino también por la incertidumbre de perder la guía profética que Dios había provisto a través de mí. Le pedí que tomara un arco y unas flechas, y mientras se lo hacía, puse mis manos sobre las suyas, un gesto que simbolizaba la dirección divina en sus acciones. «Abre la ventana hacia el oriente», le ordené, y él lo hizo. Luego le dije: «Tira», y cuando lo hizo, declaré: «Saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria. Porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos». Pero mi enseñanza no terminó allí. Le dije que tomara las flechas y golpeara el suelo. El rey golpeó 3 veces y se detuvo. Mi corazón se llenó de frustración. Había faltado audacia en su acción. Al golpear solo 3 veces, le dije, solo derrotarás a Siria 3 veces, pero no la consumirás por completo. Su falta de determinación reflejaba la tibieza que a menudo había visto en Israel. Poco después, mi cuerpo finalmente sucumbió a la enfermedad. Cerré los ojos por última vez, sabiendo que mi trabajo estaba hecho, pero Dios aún no había terminado con mi legado. Años después de mi muerte, ocurrió algo que mostró el poder continuo de Dios en mi vida. Un grupo de hombres estaba enterrando a alguien cuando, al ser sorprendidos por una banda de saqueadores, arrojaron el cuerpo a mi tumba. Al tocar mis huesos, el hombre volvió a la vida. Fue un último milagro, un recordatorio de que el poder de Dios trasciende incluso la muerte. Con esto, mi historia terrenal terminó, pero el impacto de los milagros y las enseñanzas que Dios me permitió realizar siguió vivo en las generaciones que vinieron después. Sin embargo, lo más importante nunca fue lo que yo hice, sino lo que Dios hizo a través de mí. Pronto, las generaciones recordarían no solo al hombre que fui, sino al Dios que siempre estuvo conmigo. Reflexión sobre la vida del profeta Eliseo.
La vida del profeta Eliseo es un testimonio extraordinario de lo que significa ser llamado por Dios y vivir completamente en obediencia a Él. Desde el momento en que dejó atrás su vida como agricultor para seguir a Elías, hasta el último milagro realizado después de su muerte, Eliseo vivió como un instrumento fiel del poder y la gracia divina. Una de las primeras lecciones que nos deja Eliseo es el valor de la entrega total. Cuando recibió el llamado, no solo aceptó la misión, quemó sus herramientas de trabajo y ofreció sus bueyes en sacrificio. Este acto simboliza que no dejó lugar para el regreso, poniendo toda su confianza en Dios. Otro aspecto impactante de su vida es cómo vivió bajo la dependencia total de Dios. Eliseo no actuaba por su cuenta, sino bajo la guía divina. Sus milagros, como la multiplicación del aceite, la resurrección del hijo de la sunamita y la sanidad de Naamán, no solo demostraron el poder de Dios, sino también su cuidado por los más vulnerables. Nos recuerda que Dios está atento tanto a las grandes necesidades de una nación como a los problemas cotidianos de una viuda o una familia humilde. Amén.